Que vamos a hablar con el señor Alejandro Mascaro. Él es realizador del compacto de noticias Trenes por Siempre y es uno de los fundadores del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Y según el ingeniero Pablo, dice que sabe mucho. Así que ojo con lo que uno dice, porque esto queda grabado. Dice que es seguramente el periodista que más sabe de ferrocarriles en Argentina. Eso está grabado. Eso lo dijo él, el señor Pablo. Así que buenas tardes, Alejandro, Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia. Gracias por permitirnos hablar con usted y conocer, hacernos conocer de todo eso que usted conoce. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. No todos sabemos todo, por supuesto. No, siempre es un aprendizaje permanente, digamos, desde el día que uno nace hasta que abandona este mundo, digamos. Pero bueno, vamos a tratar de resistir los archivos en lo posible. 40 años tras las noticias no es poco. Nosotros arrancamos con el tema, digamos, de noticias y publicaciones ferroviarias hace más o menos 40 años. Hemos fundado con un grupo de gente, Darío Fumagalli, el recordado periodista Marcos Pipan, sí, Juan Carlos González y otra gente, la revista Rieles. Nosotros fuimos los que arrancamos con esa revista que hoy, ya desde hace unos años, está en poder de otra gente. Después, con el Instituto Argentino de Ferrocarriles, hicimos la revista Realidad Ferroviaria. Cuando dejamos de hacer esa publicación, por esas cosas que tiene este país, las crisis cíclicas que cada tantos años nos golpean, comenzamos a hacer con el Instituto Argentino de Ferrocarriles otra revista que aún hoy sigue saliendo, actualmente en forma digital, que se llama RDI, y digamos con mi socio Darío Fumagalli y nuestra socia también Graciela Cupari, hacemos un espacio periodístico especializado, en este caso no dentro de lo que es el Instituto Argentino de Ferrocarriles, sino como emprendimiento propio, que se llama Trenes por Siempre, que tiene un canal de YouTube donde se emiten semanalmente compactos de noticias en formato, digamos, de noticieros con algunos reportajes. Ese contenido periodístico también se difunde a través de un portal o un blog y, digamos, con todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, y de esa manera nos permite estar en contacto con todo el universo ferroviario nacional y en muchos casos también con el internacional. Bueno, y en base a eso, la luz al final del túnel. Vos me preguntás si es un tren de frente o si es una luz que de pronto nos inspira como para seguir para adelante. A ver, pongámosle un granito de arena, aunque sea. Bueno, a ver, si ustedes quieren saber qué es lo que yo pienso sobre la situación ferroviaria actual, si apuntan a eso, les diría que veo con buenos ojos lo que se está haciendo en materia ferroviaria. Hay voluntad política de sacar adelante el ferrocarril, de hacer todos los días un poquito más. Lo que ocurre que en un país donde durante muchos años el sistema ferroviario argentino fue depredado, abandonado y maltratado, obviamente todo esfuerzo que se haga siempre va a parecer poco, ¿no? Porque es muchísimo lo que hay que reponer, lo que hay que hacer para dejar, digamos, el ferrocarril funcionando de la mejor manera posible. De todas formas, como todo es perfectible, hay muchas cosas por hacer, obviamente, todavía, ¿no? Muchas cosas por hacer, porque, como les dije, esto lleva muchos años, y muchos años de labor e inversión continua, digamos, como para dejar en condiciones los ramales, nuevamente conquistar la confianza del cargador, del cliente, desmentalizar a la gente que el único transporte de carga que existe no es el camión, sino que existe o debiera existir un intermodalismo, que es la complementación de medios, el modo terrestre, por ejemplo con el camión,
el tren, la barcaza, como para, digamos, que el negocio del transporte y la logística cierre con una ecuación económica positiva, digamos, ¿no? Además, lo ideal es que, por ejemplo, en otros países del mundo, el tren es el que recorre las distancias más largas. Eso no se hace por camión, porque por camión el flete cuesta mucho más caro, porque el camión rompe rutas que pagamos todos con nuestros impuestos, y porque además no tiene lógica que en un país tan grande como el nuestro, el mayor kilometraje no se transporte por tren, porque obviamente es un modo de transporte mucho más económico para los productores. Eso también después incide, el costo del flete o del transporte termina incidiendo en el precio final del producto que uno va a comprar al supermercado. Es toda una cadena, en definitiva. Estamos escuchando que es la realidad, lo que dice que es verdad, eso, y está de mala noticia. ¿Qué posibilidad y cómo se ve el movimiento así que se está avanzando en el ferrocarril y perspectiva más adelante? A ver, yo veo que si se sigue, digamos, aportando, si se sigue haciendo, si se siguen haciendo esfuerzos, si se sigue invirtiendo, estaríamos en buen camino. Lo más importante que tiene que tener un país, más allá, digamos, del presupuesto y demás, lo más importante tiene que ser la voluntad política. Porque si no existe voluntad política de hacer algo, por más presupuesto que se tenga y buenas intenciones, las cosas terminan por no realizarse. En este momento hay voluntad política de hacer cosas, se están haciendo cosas tibiamente tal vez, yo creo que se podría hacer todavía un poco más de lo que se está haciendo, pero también, para hacer honor a la verdad, tengamos en cuenta que estamos viviendo desde hace ya 2 años una pandemia, digamos, a nivel global, que ha complicado, por supuesto, todo, ¿no? La parte económica, la parte de salud de la gente, los talleres ferroviarios no están trabajando con todo su personal, tampoco, digamos, los recursos es lo mejor que podríamos tener en este momento. O sea que evidentemente esto afectó a nivel mundial, digamos, las economías y demás. Pero pese a todo y pese a la pandemia, creo que estamos yendo, digamos, por el buen camino. En materia de transporte ferroviario estoy hablando, no me atrevería a irme mucho más allá del tema. Alejandro, y con respecto a nuestra industria ferroviaria, ¿usted cree que se avisora un crecimiento en, o sea, lo que es reparación y mantenimiento? Nosotros hemos hablado con algunos pequeños y medianos empresarios que está. Ahora, pensando a futuro, ¿usted cree que en algún tiempo no muy lejano podríamos estar volver a construir vagones, rieles, locomotoras? A ver, acá tengo que empezar un poquito más desde atrás. Acá, en este país, hubo una industria ferroviaria muy importante, hasta nos hemos dado el lujo de fabricar acá en la Argentina y exportar coches de pasajeros, Fiat Concord, producidos por Materfer en Ferreira, Córdoba, a Cuba, a Chile, a Uruguay, a Bolivia, y hemos fabricado acá locomotoras General Motors en lo que fueron los astilleros el astillero de Canal San Fernando, Astarza, y se han fabricado también vagones en muchas oportunidades. O sea que acá la industria ferroviaria, tanto sea, digamos, a nivel producto terminado, como órganos de parque o equipamiento, hemos tenido una industria floreciente. Pero, digamos, a partir de la década del 90, cuando el gobierno nacional que estaba en ese momento decidió concesionar, y yo hablo de concesionar porque escucho que mucha gente todavía habla de privatizar, y acá no se privatizaron los ferrocarriles, no confundamos los términos porque son dos figuras legales diferentes. Acá se concesionaron los ferrocarriles, que es distinto a privatizar. Cuando acá se concesionaron las líneas ferroviarias, han quedado muchos talleres, digamos,
sin trabajo, hubo muchas empresas que se fundieron, y eso en definitiva contribuyó muy fuertemente a que la industria nacional haya quedado diezmada. Entonces, esto ocurre lo mismo que dije antes con respecto al abandono que se le ocasionó al ferrocarril. La industria nacional ahora tiene que levantarse, tiene que empezar a reponerse. Acá se han fabricado el año pasado los primeros 10 vagones Tolvas Gran Graneros de trocha métrica. Lo hizo la planta de fabricaciones militares San Francisco, y tengo entendido que van a seguir produciendo. También, digamos, hay un acuerdo y un contrato para la producción de 1000 vagones nacionales. Eso si bien todavía esto no arrancó, tengo entendido que se está esperando un crédito internacional, pero digamos que posibilidades de fabricar acá material hay. Se han fabricado coches motores diésel, la firma EMEPA ha fabricado duplas de coches motores diésel Alerce, la propia Materfer ha fabricado también duplas y triplas de coches motores diésel. O sea que algo se produce, no es que acá no se haga nada. Pero hay un problema. Acá, por ejemplo, cuando se trajo material importado, últimamente de China, material 0 kilómetro, yo me cansé de leer en las redes sociales a la gente que pregunta, ¿y por qué no se fabrica acá? Y no se fabrica por una cuestión muy simple, porque lamentablemente con lo diezmada y destruida que quedó la industria nacional, los empresarios, digamos, nacionales no tenían capacidad de financiación y no tenían capacidad de producción en serie, digamos, grandes cantidades de material rodante en tiempo y forma. Si yo tengo que encarar la fabricación, por ejemplo, de 140 coches eléctricos y los tengo que entregar en un plazo X, la industria nacional lamentablemente hoy no está preparada para afrontar ese desafío. Entonces, no hubo más remedio que traer material importado. No es que por una cuestión de capricho se decidió comprar material afuera. A todos nos hubiese gustado que se hubiesen fabricado acá. Lo que sí yo a lo mejor hubiera hecho es exigirle al fabricante oriental que trajo esos trenes, exigirle que un porcentaje de ese material se termine de ensamblar acá en la Argentina. Por ejemplo, que los coches vengan terminados a un 90%, a un 80%, y una parte se termine, digamos, acá en la Argentina. Tal vez eso sí hubiera sido posible. Pero bueno, todo depende de la manera en que se negocien las cosas, ¿no? En su momento. Hay cuestiones políticas, obviamente, de por medio, y cuestiones además de tiempos políticos, que en muchos casos son los que hacen o con los que producen determinados desenlaces. Realmente, Alejandro, y el tema de las concesiones, un tema que se está hablando, y como usted recién trataba de explicarlo, de que era una privatización, que era una concesión. La finalización de esto que está tratando el gobierno y que produciría de acá al año que viene o principio del 2023, ¿eso en qué beneficia o qué no beneficia al cargador? A ver, el cargador, yo creo que al cargador no le beneficia ni le perjudica. Yo creo que para el cargador es lo mismo que su producto se lo lleve un concesionario de cargas privado o Belgrano Cargas y Logística, que es la empresa de cargas pública del Estado. Yo creo que al cargador eso no le influye de ningún modo. Lo que sí influye, por ejemplo, es en cuanto a cómo repercute eso para el concesionario privado y para el Estado o para todos nosotros. Por ejemplo, acá cuando se hicieron los contratos de concesión, en la década del 90, la política de ese momento era sacarse de encima el ferrocarril, a cualquier precio, a como dé lugar. Entonces se hicieron contratos de concesión leoninos en algunos casos, donde al privado se le otorgaban toda una serie de beneficios como para
que la oferta sea muy tentadora y se queden con las líneas ferroviarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al concesionario privado de cargas de pronto no le interesa tener un tendido de vías en condiciones para circular a 120 kilómetros por hora, porque digamos que el concepto que tienen es que la carga no tiene apuro en llegar. Pueden circular a 20, a 10 o a 30, les da igual. Que yo creo, y esto es una opinión mía, yo creo que en realidad, a lo mejor ese concepto, si para el concesionario privado de cargas es más económico, yo creo que en realidad, cuanto más rápido circulen los trenes de carga, eso mejora la rotación de los vagones, por lo tanto los pueden liberar antes y tal vez aumentar la cantidad de viajes. O sea que eso podría beneficiarlos a la larga económicamente. Pero bueno, eso ya es una cuestión de las economías de cada empresa. Pero con esa política de que al concesionario privado de cargas no le importa circular a 20, cuando un tren de pasajeros tiene que circular por esa vía, el tren de pasajeros necesita circular a una velocidad comercial determinada, porque a un tren de pasajeros no le sirve circular a 10, 20 o 30 kilómetros. ¿Por qué? Justamente porque tiene que tener una velocidad comercial apropiada, porque no es posible que, por ejemplo, un tren a Rosario, creo que actualmente está el tiempo de viaje, creo que son alrededor de 7 horas más o menos, entre Retiro y Rosario de la línea Mitre, cuando por autopista el micro tarda bastante menos, o sea que es como que no tiene lógica esa relación. ¿Pero por qué es eso? Porque el tren de pasajeros desde Zárate hacia el norte, ya esa concesión la tiene el concesionario privado de carga Nuevo Central Argentino. Y si el concesionario de cargas Nuevo Central Argentino tiene establecida como velocidad de operación, por ejemplo, 30 kilómetros por hora, aunque la vía esté en buenas condiciones, el tren de pasajeros que circula en esa vía tiene que atenerse a lo que le dice el concesionario que tiene, valga la redundancia, concesionado ese ramal. ¿Me explico cómo es el tema? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer en definitiva el Estado Nacional? Quiere invertir en esa infraestructura que el concesionario no invierte porque económicamente no le interesa o no le conviene, por lo que dijimos antes. Quiere tener, digamos, circular trenes de pasajeros sin tener a lo mejor las limitaciones que le impone el concesionario de cargas, pero a su vez para el concesionario de cargas, realmente, yo creo que con la nueva figura, que va a ser una operación público-privada, porque no es que los concesionarios de cargas Ferrosur, Nuevo Central Argentino y Ferroexpreso Pampeano van a dejar de existir. Van a seguir existiendo, pero ya no van a tener más dentro de su concesión infraestructura ferroviaria. ¿Me explico? Sí. O sea que los ramales van a volver al Estado. A ver, el dueño siempre fue el Estado, tengamos en cuenta eso. Por eso es la figura de concesión, no de privatización. Si no, las empresas esas serían dueñas del material rodante y tractivo, de los ramales y demás. Entonces, digamos que esos ramales volverían a estar bajo la tutela del Estado, operaría el Estado, digamos, la ocupación de vía, la vía libre, la UV y todo eso, y mantendría esas infraestructuras y obras de arte de cada ramal el propio Estado. Y el concesionario se dedicaría a operar, a atender a sus clientes como ahora, y obviamente por ese servicio pagar un canon al Estado en concepto de circulación, de alquiler del material y demás. Y los talleres ferroviarios, teóricamente, podrían, esto es una de las posibilidades, algo de lo que en su momento se habló como hipótesis de lo que podría llegar a ocurrir. Los talleres ferroviarios, que en este momento tienen algunos concesionarios, por ejemplo, Spur, ahí en Bahía Blanca, que tiene Ferroexpreso Pampeano,
o Villa Diego, que tiene Nuevo Central Argentino en Rosario, u Olavarría, que tiene Ferrosur Roca justamente en Olavarría. Si se los quedase el concesionario, el Estado se los alquilaría esos talleres. Y si no, tendrían que devolverlo. Y cuando los concesionarios requieran la reparación o el mantenimiento, o las dos cosas, de sus vagones, locomotoras y demás, los llevará a esos talleres del Estado y el Estado les cobrará por ese mantenimiento o reparación. Esa es una de las hipótesis que circularon en su momento. Pero en definitiva, para que quede claro, no es que no van a existir más esas tres empresas privadas. Van a seguir existiendo, pero con nuevas reglas de juego. No sería exactamente igual que ahora. Alejandro, usted, como dijo que era concesión y todo, hay una parte por ahí Jorge te habla, no entendí. Que era, lo mantenía el Estado todo porque no era de las empresas privadas. ¿Y por qué el Estado no mantuvo un control para cuidar las vías? Porque eso es una muy buena pregunta. Primero porque el Estado, por lo que yo dije al comienzo, en su momento, en la década del 90, cuando circuló la famosa frase que ninguno de los ferroviarios nos gustó escuchar, ramal que para, ramal que cierra, bueno, y toda esa historia negra que nos tocó vivir en la Argentina en materia de ferrocarriles, se concesionaron a como de lugar, porque la política en ese momento era sacarse de encima los trenes, esa era la política. Y luego, evidentemente, el Estado no ejerció los controles que tendría que haber ejercido, posiblemente, como para evitar que esos ramales se abandonen. A ver, yo les pongo un caso. Si ustedes tienen una empresa privada ferroviaria de cargas y el Estado les da 10 ramales para que estén bajo su concesión, pero a ustedes les resulta rentable nada más que 4 de esos ramales, o 5, que es por donde tienen tráfico, clientes, etcétera. A los otros 5 ramales probablemente los abandonen, no los mantengan ni inviertan en ramales que no les son redituables. Esto es una cuestión de sentido común, básicamente. Entonces, tal vez el error fue no haberlo devuelto al Estado esos ramales, si es que se había decidido no usarlos. Pero bueno, esto forma parte, en definitiva, de cómo se hicieron las cosas desde el comienzo, ¿no? Creo que ahí empieza el meollo y empieza este tema. Desde ese momento, en definitiva. De no haberlo hecho de entrada, las cosas de otra manera. Alejandro, hay muchísimo para hablar, verdaderamente es un placer escucharlo y se nos terminó el bloque, lamentablemente se nos terminó el bloque, pero si usted nos permite lo vamos a dejar pendiente y agendado para otra oportunidad porque... Perfecto, hagamos el capítulo 2. Tal cual. Esto recién empieza. O como Rocky, 1, 2, 3, 4. Sí. Verdaderamente, Alejandro, sí, hay muchísimo para hablar, así que, pero este sábado agradecidos por esta posibilidad que nos dio, por informarnos a nosotros y a la audiencia de algunos detalles, así que muchísimas gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes por contactarse, y bueno, estaremos dispuestos para cuando así lo requieran. Muchísimas gracias, Carlos. Y buen de nada. Y un fuerte abrazo ferroviario desde esta mesa. Lo mismo para allá, igual.